Voy a presentar brevemente la mesa. Tenemos la suerte de contar con Miguel Otero, Senior Analyst del Real Instituto Elcano, como moderador de esta mesa. Miguel es también profesor del EA School of Global and Public Affairs. Es investigador asociado en el Instituto Unión Europea-Asia de la ESSCA School of Management de Francia. Y es cofundador y coordinador de la Red Europea de Think Tanks sobre China. Y desde hace unos años, ya me has dicho que funciona ya desde hace 10 años. Os anticipasteis bastante porque hoy el tema China está en boca de todos, entonces no tanto. Gracias, Miguel, por estar aquí, moderar esta mesa. Contamos también aquí en línea primero con Idoia Arteaga Beitia, directora de Regulación Corporativa en Telefónica. Gracias, Idoia, por estar con nosotros. A su lado, Agustín Escobar, CEO y presidente de Siemens España. Agustín, gracias. Carles Navarro, director general de BASF Española, viene de Tarragona. Y Peter Plöger, CEO de Boehringer Ingelheim, España. Nada más. The floor is yours. Vielen Dank. Muchas gracias, Walter. Es un placer realmente estar aquí. Yo, entre otras cosas, pues miro a la gobernanza económica europea, pero también a la relación bilateral entre España y Alemania. Y así que, bueno, es un placer doble el poder moderar esta mesa. Y bueno, en mi introducción quería pues seguir un poco con esa visión que Enrique ya apuntaba un poco de quizás tener un sentimiento un poco de urgencia en Europa. Pero también señalar que hay cierto pesimismo en Europa y sabéis que en los últimos meses se ha hablado mucho y salió un artículo incluso en el Financial Times, ¿no?, de Gideon Rachman, que Europa pues estaba distanciándose mucho de Estados Unidos. Que si se compara con 2008, la economía americana pues, ha crecido pues, mucho más que la economía de la Unión Europea y que, bueno, si computamos, pues ahora mismo la economía de la Unión Europea y el Reino Unido, o sea, incluso con el Reino Unido, sería un tercio más pequeña que la de Estados Unidos, cuando en el 2008 estaba más o menos al mismo nivel. Y sin el Reino Unido estaríamos en un 50% por debajo. Entonces, bueno, mucha gente piensa que esto es altamente preocupante. Ha venido lo del IRA de Estados Unidos, todavía más preocupación. Y yo siempre he cogido un poco estas cifras con pinzas, ¿no? Porque yo creo que si lo miramos bien y lo miramos en poder de paridad adquisitivo, las diferencias no son tales. O sea, el crecimiento de precios en Estados Unidos comparado con Europa ha sido del 46% más que en Europa desde el 2008. O sea que si lo miramos así, la economía de la Unión Europea ahora mismo estaría alrededor del 95% de la americana, muy parecido al 2008. Sí que es verdad que la renta per cápita en Estados Unidos ha crecido más que la renta per cápita en la Unión Europea, pero también ahí hay un poco de truco, porque el americano trabaja muchas más horas que el europeo. A lo mejor es por algunos de los elementos que ha señalado aquí la encuesta. Entonces, si miramos en productividad, es productividad por hora, vemos que hay países, sobre todo del occidente europeo, que tienen una productividad mayor que la de Estados Unidos en el 2008. O sea que eso vale para Dinamarca, para Austria, eso vale incluso para Francia y Alemania. O sea que yo creo que también hay que, ¿no?, un poco mirar las cifras bien. Y es verdad que, bueno, en Europa pues tenemos más vacaciones, trabajamos menos y a lo mejor pues eso, tenemos otras sensibilidades, hablaba en el panel anterior, tenemos un modelo, ¿no?, de economía de mercado social, que además Alemania ha sido siempre un poco el país que la ha desarrollado. Y por lo tanto, la primera pregunta que le quería hacer a Carles era un poco pues si ahora mismo, en el contexto que hemos analizado, tanto en la primera mesa como en la keynote de Enrique, y que además se comentó en la primera mesa también, justamente este equilibrio entre regulación y competitividad, que necesitamos, además salía en el vídeo, ¿no?, que necesitamos competitividad para poder desarrollar nuestros productos y servicios y tener pues prosperidad, etcétera, pero también necesitamos regulación para estabilidad, ¿no?, y avanzar también en nuestros valores. Pues, Carles, ¿cuál es tu opinión? ¿Tenemos ese equilibrio bien entre regulación o competitividad o hay cierto desequilibrio?
en Europa? Yo creo que hay margen de mejora. Buenos días a todos, en primer lugar. Pero déjame poner un par de reflexiones al principio de contexto. Estamos en un mundo en transformación, en el que la palabra que lo define quizás más claramente es policrisis. Crisis medioambiental por la emergencia climática, crisis de agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, crisis social por los conflictos geopolíticos, por el incremento de la desigualdad. Y en este contexto, el tiempo es el recurso más finito que tenemos, mucho más que el petróleo, que el gas, que el litio, y hay que aprovecharlo bien. Tenemos unos 25 años para hacer los deberes, según muchos expertos, para cambiar la forma como producimos, como consumimos. Y en la industria química, que es por la que yo hablo, estamos inmersos en un proceso de transformación como nunca hemos vivido hasta ahora, haciendo frente a 4 retos muy importantes: la descarbonización, la digitalización, la circularización de nuestras actividades y también la evolución hacia un ambiente libre de tóxicos. Por tanto, no hay tiempo que perder. En este sentido, la Unión Europea se ha propuesto, con muy buen criterio, ser líder y convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro del planeta, con este Pacto Verde Europeo, que tiene 11 palancas muy ambiciosas y con objetivos muy loables que nosotros en BASF y en la industria química compartimos al 100%. El problema viene cuando esta legislación que va asociada al Pacto Europeo no solo fija los objetivos, sino también fija los ritmos y las tecnologías, con lo cual coarta, en cierta manera, la libertad del mercado y también, de paso, la innovación. Un ejemplo solo: la legislación química en este momento, a 2023, en el acervo comunitario ocupa más de 14.000 páginas y va subiendo. Y, por tanto, es muy difícil de comprender y de aplicar para empresas de tamaño medio o pequeño y, por supuesto, también para empresas grandes como BASF. Un ejemplo muy palmario es la estrategia llamada de Productos Químicos para la Sostenibilidad, CSS. Este es un paquete legislativo que contiene más de 80 medidas que se van a desplegar durante 3 años en la Unión Europea, que, según un estudio de la patronal europea CEFIC de química, pone en riesgo el uso de 12.000 sustancias, que suponen el 28% del volumen de negocio de la industria química en Europa. Este nivel de intervención o de intervencionismo no se da en ninguna otra parte del mundo. Y, además, en algunos casos, los criterios empleados para restringir sustancias no se basan en criterios científicos. El efecto potencial de todo esto es la caída de la inversión. Al final, no solo importa la energía, sino también la legislación, porque introduce incertidumbre regulatoria. Por tanto, la derivada es la pérdida de competitividad y la posible deslocalización de la industria a otras regiones, teniendo en cuenta que para la industria química la certidumbre es muy importante, porque invertimos con un horizonte de inversión de 30 a 40 años. Y las decisiones que tomamos hoy van a tener consecuencias durante varias décadas. Por tanto, si dejamos que la industria química europea se caiga y se marche a otros países, a otros continentes, pues cumpliremos con la ley europea, pero no dejaremos, digamos, de favorecer la destrucción del planeta. Frente a esto, ¿qué hace la competencia, en este caso Estados Unidos? Pues tú has comentado, existe esta Inflation Reduction Act, que es un programa muy distinto, que está basado pues, en incentivos, en simplicidad, en agilidad de decisiones y en orientación al negocio. Ellos lo llaman un business case, ¿no? Un dato es que este programa ha movilizado desde agosto del año pasado a febrero de este año 200.000 millones de dólares ya en ayudas concedidas. Comparad esto con lo que se ha producido en Europa con los Next Generation Funds, ¿no? Y es un sistema fácil de aplicar y de entender, que se basa en deducciones fiscales muy generosas para aquellos proyectos donde uno puede demostrar con datos que se avanza en descarbonización. Por tanto, esto está motivando ya que empresas europeas empiecen a plantearse cambios de decisión de inversión para aprovechar las ventajas que da este IRA en Estados Unidos. Esto ha generado, por supuesto, una respuesta casi de pánico de la Unión Europea, que ha creado este programa Net Zero Industry Act con una serie de objetivos también muy parecidos a los del IRA, como, por ejemplo, designar proyectos estratégicos, dar ayudas de Estado más flexibles, favorecer la innovación. Todo eso está muy bien, pero no deja de ser una respuesta reactiva a algo que han hecho en otras regiones. Y por esto consideramos que hay margen de mejora en cuanto a la posibilidad de hacer que la legislación ayude a las empresas a hacer los deberes. Muy bien. Bueno, volveremos, creo que en la segunda ronda quizás, sobre algunos de los aspectos que has tocado.
Pero también has tocado un aspecto, ¿no?, que decías sobre todo los dos primeros objetivos, que es descarbonización y digitalización. Y eso me lleva a Idoia, que, ¿no?, esas dos transiciones y cómo, ¿no?, se solapan, cómo se conectan, qué importancia tienen las, ¿no?, tecnologías y, ¿no?, las telecomunicaciones también, porque al final también la digitalización supone pues un coste de energía para poder computar, o sea que tiene también hay un impacto medioambiental que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que a veces no se habla mucho ¿no?, de que al final la digitalización supone mayor poder de computación y eso también necesita mayor energía y esa energía tiene que ser sostenible, ¿no? ¿Cómo ves ese binomio? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitar a Telefónica a este foro y poder debatir un poco sobre esta cuestión o sobre este topic que es muy relevante ahora mismo en el contexto de la Unión Europea. Me agrada mucho ver tanto en la mesa anterior como aquí con mis colegas de mesa que se habla tanto de digitalización, porque nosotros somos unos creyentes claros en el sentido de entender que nuestro sector, el de las telecomunicaciones, el de las redes de conectividad, es crítico para todo lo que es la competitividad de la empresa europea. Es un sector, sin nosotros no hay digitalización, porque toda la tecnología, todo lo que llega en materia digital corre sobre nuestras redes de telecomunicaciones. Y es verdad que Europa está en un contexto que a nuestro juicio ahora mismo es crítico. Y además ha habido tal cambio de paradigma a nivel geopolítico e histórico en este nuevo orden global que se avecina, ¿no?, donde parece que hay menos globalización y menos interdependencia económica y se empieza a hablar de conceptos como autonomía estratégica, ¿no? Parece que tenemos que estar más conscientes de que quizá no podamos descansar en otras regiones, ¿no?, que corremos el riesgo de quedarnos atrás y que exista realmente una brecha de digitalización entre nuestro continente y otras regiones que están más avanzadas que Europa, porque Europa se está quedando atrás. Porque lo cierto es que hasta este momento Europa ha sido el defensor y el adalid de la regulación y la gobernanza. Es verdad que si tenemos que preguntarnos si estamos a la vanguardia de la regulación en el mundo, lo estamos. Nosotros tenemos una regulación de protección de datos de carácter personal que ha sido exportada a otras jurisdicciones y Europa fue pionera. Ha sido Europa la primera en regular los servicios digitales y los mercados digitales. Está siendo la pionera en regular la inteligencia artificial y todo eso está muy bien en cuanto a ser pioneros en gobernanza, en nuevos modelos de regulación, en seguridad jurídica, pero claro, el equilibrio fino está en conseguir esa gobernanza con una visión de política industrial que creemos que al menos en nuestro sector hasta este momento Europa había abandonado un poco. Y ahora de repente se da cuenta de que tiene que tener esa visión de política industrial, porque si no, no es posible acometer la transición digital y la transición verde. En Europa nos hemos dotado de unos objetivos para el año 2030 de digitalización, la llamada brújula digital, que son absolutamente críticos para la competitividad de la empresa europea. Estamos hablando de tener redes de nodos Edge en cloud, estamos hablando de tener 1 gigabit por familia, estamos hablando de la digitalización de las pequeñas y las medianas empresas y también de las administraciones públicas, de redes de última generación, de redes de fibra de última generación, de 5G, de 6G. Y para conseguir esos objetivos se necesita inversión. Y esa inversión está computada en unos 174 billones que las compañías del sector de las telecomunicaciones tienen que acometer. Y esa necesidad de inversión se produce en un momento en el que el sector de telecomunicaciones en Europa está enormemente debilitado. ¿Está debilitado en cuanto a ingresos? No, pero sí es cierto que está debilitado en cuanto a capitalización bursátil, por supuesto, y sí se puede afirmar, porque los datos están ahí, que no existe en Europa una empresa de telecomunicaciones tan potente como cualquier empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos o en Asia. ¿Eso qué determina? Pues que la inversión que realizamos las empresas de telecomunicaciones per cápita por usuario en Europa es la mitad de la que realizan las empresas americanas, por ejemplo. Eso da lugar a que en el año 2022 en Europa hubiera un 15% de suscripciones móviles 5G, mientras que en Estados Unidos actualmente en el 2022 estaban en un 40%, y en Corea del Sur, que es el paradigma de la digitalización en el mundo, ya en el 2022 estaban en un 50%. Entonces nos estamos quedando atrás. Y si no conseguimos alcanzar esos objetivos de la década digital de 2030, pues ciertamente Europa se va a quedar todavía más atrás. Y esos objetivos son útiles no solo para las empresas de telecomunicaciones, sino para todos los sectores industriales. Entonces, en ese sentido, Europa, al menos en nuestro sector,
tiene que cambiar un poco el mindset, o sea, tiene que cambiar un poco el foco que ha estado poniendo hasta ahora. En el ámbito del sector de las telecomunicaciones, el foco europeo ha estado siempre, desde hace 25 años, en una regulación y unas políticas de competencia encaminadas a disminuir el precio de las tarifas para los clientes finales. ¿Por qué? Porque veníamos de un sector monopolístico y lo que había que hacer era liberalizar el mercado y permitir la entrada de nuevas empresas y tener mercados de telecomunicaciones altamente competitivos, que ya están ahí. 25 años después, ese objetivo esencial está cumplido y verdaderamente el mercado de telecomunicaciones y de redes de conectividad son mercados altamente competitivos con muchísimos actores y diferentes empresas que prestan este tipo de servicios. Pero la mentalidad europea sigue estando ahí, en seguir focalizando en una regulación y en unas políticas de competencia que solo mira eso. Y veremos ahora los resultados, ¿no?, de la fusión anunciada de Orange más Móvil, que permitirá ver si realmente la visión de Europa ha cambiado y si es capaz de abordar una política de competencia más dirigida a política industrial y no a mantener una competencia artificial. Porque en Europa se habla mucho de tener gigantes de telecomunicaciones a nivel europeo, pero si no tenemos gigantes de empresas de telecomunicaciones a nivel nacional, si no conseguimos una concentración de compañías del sector a nivel nacional, es imposible dar el paso a tener gigantes competitivos, no solo en Europa, sino competitivos con otras compañías similares en otras regiones de Europa. Por lo tanto, el sector de telecomunicaciones ahora mismo exige o requiere, para conseguir llegar a esos objetivos de la década digital, que están ahí, en 2030 queda poco tiempo, la verdad, para conseguir alcanzarlos, de un cambio de mentalidad en políticas de competencia, en la regulación que nos aplica, en el entendimiento del sector, ya como no solo el sector de telecomunicaciones, sino como un ecosistema digital, porque ahora mismo nosotros somos los proveedores de la red, somos críticos, pero sobre la red de telecomunicaciones corren muy diferentes compañías con negocios que no son beneficiosos para todos nosotros, y la regulación tiene que ser más simétrica, en la línea de lo que ya ha ido adelantando la Unión Europea, y más tiene que haber menos regulación, tiene que ser la mínima existente y más simétrica, y tiene que acometerse el tema, que podemos hablar luego más tarde de ello, de cómo solucionar las dificultades de sostenibilidad de este sector, de financiación de este sector, donde la rentabilidad que reciben las compañías de telecomunicaciones es muy escasa y les va a impedir acometer todas esas inversiones que son necesarias y que están cuantificadas para que la red sea capaz de estar desplegada, porque en España tenemos una buena red de fibra y todos lo sabemos, pero no ocurre lo mismo en todos los países, y no solamente que esté desplegada, sino que tenga capacidad suficiente para traficar y para poder transportar todo eso que nos es tan útil, que son los datos, ¿no?, que no se ven, pero que se transportan por nuestra red, y que el tráfico de datos es gracias a los servicios digitales, a la digitalización, pues cada vez tiene un incremento mayor y tiene que ser transportado a nuestras redes, y para eso hay que hacer inversión en red, porque la red es una infraestructura digital, pero es una infraestructura como una red de autopistas. Y tú hablabas eso justamente, ¿no?, de donde sí que ha habido por lo menos un cambio de paradigma es en que se habla más de política industrial en Europa, ¿no? Que esto hace 10 años pues prácticamente era herejía, sí. Y ahora, bueno, pues en relación a, pues eso, al capitalismo de Estado chino y a la política industrial que se está realizando en Estados Unidos, pues prácticamente nos queda otra, ¿no? Y eso nos lleva a Peter. Y bueno, me gustaría saber un poco cómo se ve desde Boehringer la nueva propuesta legislativa de la Comisión Europea en relación pues al sector farmacéutico, ¿no?, la estrategia farmacéutica de la Comisión, y si estáis de acuerdo, si pensáis que se necesita más, menos. Vale, pues antes, primeramente, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con este grupo tan ilustre. Antes me gustaría empezar de hablar de valor y empezar por la Agenda 2030 de la Unión Europea y la ODS número 3, salud y bienestar. Para esto estamos como industria farmacéutica, como Boehringer Ingelheim, por supuesto, pero hablo aquí por todo un sector. Nuestra misión es aportar valor a pacientes que puedan vivir más y mejor, y investigar en nuevos tratamientos donde todavía no hay soluciones. Y os digo que hay muchísimas enfermedades. Muchas veces no nos damos cuenta
cuántas enfermedades todavía no pueden ser tratadas de una manera adecuada. Y es un compromiso que tenemos, es nuestro propósito y que nos hace salir de casa todas las mañanas para ir a trabajar, ¿no? Partiendo por ese tema de salud, salud es productividad. Hay que pensar que cada paciente o potencial paciente que conseguimos evitar un ictus, evitar un infarto, retrasar la progresión de enfermedades crónicas, es un paciente que puede trabajar, que puede vivir, que puede seguir con sus roles como ciudadano, que no molestamos a su familia, que aporta valor a la sociedad, a la economía y que no genera costes por hospitalización. Muchas veces son los costes invisibles, son los que no están porque los hemos evitado. Pues salud es una inversión. Y empieza por ahí, creo que un gran paradigma que todavía se mira mucho el coste y no el valor. Y aquí un poco hablar de Michael Porter, es un profesor que me encanta mucho, muy inspirador y que siempre dice, me extraña que el sector de salud es uno de los pocos sectores que no miran el valor y no lo miden. Y con tantos datos que tenemos de paciente, ¿cuánto podríamos hacer de saber más de las situaciones de cada paciente y cómo ayudar con, digamos, tratamientos más personalizados, más eficientes, incluso más sostenibles para todo un sistema, ¿no? Pues infinitas oportunidades tenemos aquí. Os quiero dar unas cifras por curiosidad. Como sector farmacéutico a nivel europeo, invertimos 41,5 mil millones en I+D para nuevos fármacos. Nosotros como Boehringer Ingelheim aportamos con 20% de nuestra facturación en innovación. 20%. Que es innovación, un poco parecido quizás con la industria química, yo diría que todavía más, que tarda 20 años a llegar, muchas veces 20 años a llegar a un mercado, si llega al mercado, porque ahí sabemos de no sé cuántas miles de moléculas, muy pocas, consiguen comprobar el valor que tiene, ¿no? Entonces, una cosa que se necesita es estabilidad, un marco jurídico, legal y fiscal que sea estable para poder seguir con inversiones, ¿no? La industria farmacéutica exporta 565 mil millones, supera la automoción, para quien no lo sabía, y tiene un superávit de la balanza comercial, o genera un superávit de la balanza comercial de la Unión Europea, ¿no? Emplea 840.000 personas con empleos de la más alta calidad. Pues algunos valores. Como sector alemán, como estamos aquí como, en la relación Alemania-España, ¿no? Todavía tenemos un rol más importante. Solo en España, nuestra facturación aporta 10% del total, pero de empleo, nuestra proporción es de 12% y de inversión 14%. O sea, el sector alemán farmacéutico invierte 40% por encima de la media de las industrias farmacéuticas aquí en España. Solo como algunos datos de curiosidad y seguimos con este compromiso, por supuesto. Ahora, claro, hay muchos retos. Tenemos una sociedad con cada vez más expectativa de vida, cada vez más pacientes crónicos que tienen múltiples comorbidades, que necesitan de tratamientos mucho más customizados, de una mirada mucho más holística y no fragmentada. Esto supone un reto para toda una sociedad, para toda una economía, el reto de la sostenibilidad de un sistema, cómo dejar el sistema más eficaz. Pues ya he hablado también de las oportunidades que hay a través de datos y digitalización, y creo que la otra mesa también tenía bastante de esa discusión. Esto va por colaboraciones y yo quiero decir una cosa, todavía hay mucha inequidad dentro de la propia Unión Europea. Si miramos el acceso a terapias innovadoras, por ejemplo en España, un paciente, digamos, típico espera 3 meses más que la media europea y un año más
que los países más ágiles dentro de Europa. Ese es un reto que tenemos que afrontar también como Unión Europea, de cómo seguir y cómo realizar la visión que tenemos de equidad también, de acceso a ese tipo de innovación. La realidad de la burocracia es esta, como también ya se ha hablado dentro del sector farmacéutico, pues hay una EMA, una autoridad que autoriza un tratamiento, pues luego esto llega a los países hacen su propio assessment, esto tarda por supuesto meses, consume muchos recursos, llegan a conclusiones. Luego en España, por ejemplo, todavía las comunidades autónomas también entran otra vez y en algunos casos incluso los hospitales, cuenta a cuenta. Imaginaros la complejidad de todo un proceso y los retrasos digo ahora que conlleva a un paciente llegar a tener acceso y muchas enfermedades que sabemos que tiempo es el recurso más valioso para vida. Es un reto y creo que no utilizamos las sinergias posibles dentro de la Unión Europea como podríamos, ¿no? Ahora, tu pregunta en específica, ¿no? de la nueva propuesta legislativa de la Comisión Europea, pues bien, se está hablando de básicamente dos propuestas, si lo reduzco un poco: acortar la protección de datos regulatorios de 8 a 6 años, sí que con prorrogable mediante algunos criterios, pues en realidad muy difíciles. Y dos, la reducción del periodo de exclusividad comercial a medicamentos dirigidos a enfermedades raras, de 10 a 9 años. Esto conllevaría una pérdida de innovación de unos 12%. Os quiero dar algunos datos de cómo en la última década Europa ha perdido su posición en el sector farmacéutico en lo que respecta a innovación. El total de inversiones en I+D a nivel mundial, solo 31% ocurre en Europa. La inversión de Europa ha disminuido más de un 10% en las últimas décadas. El número de ensayos clínicos en terapias avanzadas aumentó en los últimos 5 años en Estados Unidos y China 70%. Y en Europa se ha estancado. Hay diferencias entre los países, pero como media, Europa se ha quedado parado. Creo que son cifras que nos deberían dejar pensar sobre qué impulsos que queremos dar, dónde está, vuelvo al inicio de mis palabras, dónde está el valor. ODS 3, salud y bienestar. Nuestra propuesta de más y mejor vida. Y hay muchísimas maneras de dejar el sistema más sostenible, por eficiencias, por sinergias, por un inteligente uso de datos, por valorar lo que es valor, medir y de ahí definir, digamos, toda una economía. Y una cosa que quiero decir también con mucha claridad: la innovación va a pasar, va a continuar. Vamos a encontrar nuestros caminos. La cuestión es si la innovación será aquí en Europa o en otro sitio. Y creo que esa es la pregunta que todos tenemos que hacer y cómo afrontar este reto. Gracias, Peter. Y yo creo que esa es justo la pregunta que le quería hacer a Agustín, ¿no? O sea, la innovación, las nuevas tecnologías y cómo nos situamos ahora mismo, ¿no? Porque sí que hay algunos, ¿no? Cifras macro que son escalofriantes y siempre hay esa visión de que en Estados Unidos y en China se innova más, se producen, ¿no? mayores innovaciones, etcétera. Pero también es verdad que en Europa todavía tenemos mucho músculo de innovación. Seguimos metiendo muchísimas patentes comparado con otros sitios. Tenemos estos The Hidden Champions, el Mittelstand alemán y Siemens siempre ha trabajado, ¿no? con toda esa red de empresas más pequeñas que a lo mejor no son, ¿no? las que están ahí en la bolsa y en la capitalización como las grandes empresas mundiales, pero sí que son campeones en sus ámbitos, ¿no? Entonces,
¿Qué nos puedes decir desde tu perspectiva? A ver, yo creo que la innovación, la tecnología ha sido históricamente uno de los fuertes en Europa. La tendencia no ha sido en los últimos años buena y además, como decía Carles, si miramos cuál es la proyección y a lo que nos enfrentamos, no diría ya solo como Europa, sino como sociedad, pues con el cambio climático y todo lo que va añadido, ¿no?, de biodiversidad, yo creo que tenemos una urgencia donde a veces cuando ves cómo se está desarrollando la legislación o los pasos que se está dando desde Europa, da la sensación de que esa sensación de urgencia solo la tomamos en serio cuando hay situaciones como la pandemia que hemos pasado, en la que sí que hubo una respuesta realmente firme de todo el conjunto de la sociedad y a nivel internacional para buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que fue una muestra de que cuando tenemos voluntad, la tecnología está disponible, porque de hecho hubo mucha tecnología que se puso a disposición y además se buscaron formas de incluso adaptar la regulación para buscar soluciones en muy corto plazo que permitieran a todo el conjunto de la sociedad y de los países de salir de la situación, ¿no? Es triste que tengamos que poner ese tipo de comparativas, pero yo creo que mirándolo desde una perspectiva positiva, cuando se dan las circunstancias, somos capaces de encontrar esos consensos, de articular una regulación adecuada. La otra parte positiva es que tecnología e innovación la tenemos en Europa. Y además hemos, yo creo, avanzado muchísimo. Se hablaba antes en el panel anterior, la tecnología se ha democratizado. Y eso además nos permite algo que yo creo que antes no estaba tan claro, cuando combinas además múltiples tecnologías y en un enfoque mucho más colaborativo que antes, pues las compañías de telecomunicaciones con compañías como la nuestra que apuesta por la automatización, digitalización, desarrollo de soluciones de software, llevados ya a incorporación de inteligencia artificial, metaverso industrial, edge computing. Tenemos todas las herramientas para poder hacer algo que no podíamos hacer antes, que es, por ejemplo, relocalizar una industria, reinventar la industria en Europa, dar esos pasos hacia la industria verde y que esté mucho más localizada, porque aplicando toda esa capacidad tecnológica que tenemos, seríamos capaces además de tener un nivel de productividad alto, ser muy competitivos y poder, de hecho, reindustrializar en esa nueva economía verde el conjunto de Europa. La situación, insisto, no se está dando y, de hecho, si analizamos no solo Europa, si analizamos España, el PIB industrial en España ha ido cayendo de forma significativa en los últimos años. No todo es negativo y tenemos que dar esos pasos. Hay una gran oportunidad que es el cambio de la economía lineal a la economía circular, pero eso implica un cambio sustancial de cómo estamos operando, implica que no vamos a poder trabajar como antes en el que hay un país o hay una compañía que es capaz de dar una solución end-to-end. Tenemos que trabajar mucho más en ecosistemas y eso implica también que tiene que haber, por un lado, una regulación adecuada a nivel europeo para poder aplicarlo y, por otro lado, tiene que haber una inversión decidida. Y lo que no podemos esperar es que haya un evento que nos fuerce a tomar decisiones y yo creo que ese es un poco el llamamiento. Tiene que haber una decisión clara, tiene que haber un plan industrial claro y tiene que haber inversión necesaria, que lo comentaba antes Idoia, estamos hablando de inversiones muy importantes para poder dar ese paso y cambiar el modelo económico que tenemos en Europa, manteniéndola en la vanguardia. La parte positiva es que si somos capaces de hacerlo y hacemos ese cambio de economía lineal a circular, manteniendo los retos, que coincido con Carlas, los retos y las metas que se ha puesto Europa realmente son ambiciosas, pero son las que necesitamos como sociedad. Si somos capaces de hacerlo, la previsión de crecimiento o de oportunidad que va a generar es que la economía europea podría estar creciendo del orden del 11% hacia el 2030, del orden del 27-30% hacia el 2050, pero si nos mantenemos en el sistema actual, el crecimiento será claramente inferior y ese momento en el que nos hemos ido quedando detrás frente a economías como Estados Unidos y China se irá acelerando. Por lo tanto, los ingredientes yo creo que los tenemos, la tecnología está disponible, la capacidad de innovación la tenemos
La pregunta es si la estamos reteniendo o no. Y lo que tenemos que hacer es tomar una decisión y una posición clara sin esperar a que tenga que venir una pandemia para realmente alinearnos y poner las voluntades encima de la mesa. Hacemos una segunda ronda y si queréis, pues vamos a la inversa y me quedo contigo, Agustín. Justo hablando un poco más, pues eso, ¿no? de qué política industrial, qué misión prácticamente como sociedad tenemos que desarrollar para poder lograr esos retos. Y mi sensación es que nosotros vivimos ahora mismo en otro trilema. Y ese trilema está formado, por un lado, por la transición verde y digital, que lo vemos como objetivo, estamos todos de acuerdo. Por otro lado, esta nueva frase que es seguridad económica, que es no podemos ser tan dependientes de otros en tecnología, en energía, en tierras raras, por ejemplo. Y, por lo tanto, necesitamos cierta capacidad industrial propia en Europa. Y el tercero es disciplina fiscal. Mi sensación es que con el IRA los americanos nos han dicho que van a hacer los primeros dos. La disciplina fiscal la dejan para otro momento. Porque además el IRA, como sabéis, todo dependerá de qué demanda haya y qué proyectos haya en la sociedad, porque no se sabe realmente la cantidad de dinero que se pueda ofrecer como subsidios a todos aquellos que tengan un proyecto de descarbonizar la economía. Por lo tanto, como emiten la moneda internacional por excelencia y tienen ese privilegio exorbitante que les da el dólar, parece que por ahora de disciplina fiscal en Estados Unidos poco. Entonces yo creo que nos enfrentamos a ese reto. ¿Cómo ves ese reto desde una empresa alemana, pero que también es industrial, pero que también además, como decías tú, quiere que Europa, porque también tenemos, ¿no? Si dejamos la política industrial a su rienda suelta, tenemos un problema con el mercado único, porque hay estados que tienen más margen fiscal que otros, y vemos que muchas de las ayudas de Estado pues se van a Alemania o se van a empresas alemanas o francesas, etcétera, ¿no? Y eso para nosotros en España nos crea un problema. ¿Cómo veis estos grandes desafíos desde Siemens? A ver, yo creo que tenemos que ir dando los pasos y yo creo en los dos primeros que comentabas todavía tenemos retos, ¿no? Hay ese balance que tú hablabas antes de digitalización y de descarbonización, sostenibilidad. Yo creo que son dos palancas claves. Hay un posicionamiento estratégico de la Unión Europea que a mí me parece que, como decía antes, es correcto, que pone unas metas ambiciosas para 2030 y tiene una declaración de intenciones clara para decir 2050 Europa va a ser el primer continente net zero. Pero hemos visto que estamos en un mundo tremendamente complejo. Hemos visto que las tensiones geopolíticas, la aparición de las guerras, la interrupción de cadenas de suministro han afectado. Y además estamos viendo que la tendencia en cuanto a inversión, innovación y crecimiento en Europa se ha ralentizado frente al resto de economías. Dicho esto, esa meta que se pone creo que tiene todavía todo el sentido. Para mí esos dos parámetros y para nuestra compañía los dos parámetros de digitalización, transformación digital y sostenibilidad son los dos parámetros que deben guiarnos y que generan, yo creo, como decía antes, una gran oportunidad. Pero eso tiene que venir acompañado de un plan industrial claro. Creo que esta es la oportunidad que tiene Europa de reinventar esa nueva economía verde alineada con esos objetivos, pero lo que tiene que pasar, y aún no está pasando, es que ese plan industrial tenga un plan de inversión asociado claro, eficiente y rápido. A día de hoy, comentaba antes Carles de los fondos europeos, llevamos hablando de los PERTEs años y el porcentaje realmente de inversión que está habiendo todavía es muy limitado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos primeros pasos, antes de hablar de fiscalidad, los tenemos que armar. Y luego hay algo que yo creo que Europa tiene que tomarse también muy en serio y es el foco en la inversión en innovación
el I+D+I, hacerlo real, retener el talento. Yo creo que algo que está pasando de forma muy habitual es que hay talento potentísimo en Europa, hay talento muy potente en España y muchas veces cuando estamos en la parte más de innovación, de investigación, ese talento tiene que irse a Estados Unidos para poder seguir desarrollándose. Yo creo que tiene que haber una política clara para poder atraer, retener talento. Y luego, evidentemente, yo creo que tiene que haber una equidad en el conjunto de la Unión Europea. Tienen que ajustarse esos desbalances y esas inequidades que hay hoy en día, pero probablemente en ese plan industrial se podrá ajustar. Si planteamos en esta transición a la nueva economía verde, uno de los grandes parámetros de lo que se está hablando es de la economía del hidrógeno. Y yo creo que en Europa, pues, por poner un ejemplo, España es uno de los países que tiene mayor recurso para poder generar energía limpia, tanto eólico, fotovoltaico, y por lo tanto puede ser uno de los polos para producir hidrógeno, para aplicarlos en nuevas industrias que puedan nacer directamente libres de emisiones. Y luego, con esa componente tecnológica, que como decía al principio, si nosotros aplicamos toda la capacidad tecnológica, la capacidad de simulación, vamos a ser capaces de tener un desarrollo industrial competitivo y productivo cerca de donde podemos estar generando la energía. Si eso lo llevamos al conjunto de Europa, yo creo que deberíamos ser capaces de tener una propuesta clara y un plan industrial que sea capaz de competir con Estados Unidos y con China. Pero vuelvo otra vez al inicio. Eso implica que desde ya, y utilizando el parámetro tiempo, no podemos perder más tiempo para poder implementarlo. Peter, el gobierno español, uno de los grandes informes que ha sacado durante su presidencia ha sido, bueno, Resiliencia de la Unión Europea 2030, ¿no? Que hacen todo un análisis de dónde estamos en cuanto a nuestra autonomía estratégica en 4 ámbitos: energía, salud, etcétera. Salud está incluida, ¿no? Tecnología, todo el mundo agroalimentario. ¿Cómo puede el sector farmacéutico realmente ayudar a esa autonomía estratégica de la Unión Europea? Vale, como ya estaba explorando antes, ¿no? El tema se asocia a ODS de salud y bienestar. O sea, una sociedad con futuro es una sociedad que tiene salud, que puede ser productiva, ¿no? Y por ahí vamos investigando, porque ese es nuestro core business, investigando enfermedades donde hoy todavía no hay tratamientos adecuados. Si miramos que hay muchos cambios también en la manera como vivimos como sociedad, también cambia la situación de enfermedades. De un lado, hay enfermedades como si vamos por la hepatitis C, que básicamente ya no se habla más porque se ha conseguido curar, ¿no? Ahora mismo hablamos de la salud mental, por ejemplo, como un gran reto de muchas sociedades desarrolladas, y que no pasa solo por los jóvenes, que nos preocupa mucho esto, pero toda una sociedad. ¿Cuánto hay que investigar aquí para poder ayudar, ¿no? Incluso con terapias digitales, que es una nueva manera de junto con fármacos, se podría tratar un paciente con enfermedades mentales, ¿no? Que es algo también que quiere decir que España todavía no ha avanzado, ¿no? Alemania ya tiene un blueprint para activos digitales, aquí en España todavía no. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Y Estados Unidos, por supuesto, está súper avanzado en ese sentido, ¿no? Luego, si pensamos en obesidad, que es que en parte todavía no está ni reconocida como una enfermedad, pero que es una enfermedad si lo miramos por toda la patología y las comorbidades que lleva un paciente obeso. Luego tiene problemas cardíacos, cardiovasculares, metabólicos, renales, etcétera, etcétera, ¿no? Y pulmonares también. Entonces, grandísimos retos que tenemos por delante. Hay que seguir investigando y creo que nuestra aportación a la salud es lo importante. Y mira, yo creo que el sector farmacéutico no es que necesita incentivos para seguir innovando, es lo que hacemos, ¿no?
simplemente una posibilidad de planificar a más largo plazo, una estabilidad, como decíamos, y reconocer el valor que aportamos. O sea, la discusión tiene que dejar de ser una discusión de coste a una discusión de valor, de inversión, que es la salud, ¿no? Y muchas eficiencias que están por delante, que podríamos capitalizar, pero para esto hay que trabajar de una manera colaborativa, ¿no? Público, privada, entre los distintos agentes de la sociedad para conseguir afrontar a estos retos, ¿no? Si hablamos de digitalización, os doy un ejemplo, ¿no? En España, un paciente, los datos de un paciente están en una comunidad autónoma. Si viajas a otra, el médico no tiene acceso. Tienes que rehacer todos los exámenes. En parte dentro de la misma comunidad autónoma. Los datos no están... Correcto. O sea, y aquí vamos, hablamos de digitalización, todavía cada comunidad se está gestionando y optimizando. No hay un plan en España, tampoco un plan en Europa, se podría pensar, ¿no? O sea, muchísimas oportunidades aquí de utilizar los datos para poder investigar mejor, más personalizada, a un tratamiento adecuado, también lo que es un diagnóstico temprano de enfermedades que podría evitar la progresión de ciertas enfermedades, ¿no? O a menos retrasar, que también es un factor económico. O sea, muchísimas oportunidades por delante y también muchas ganas. Yo creo que miramos los problemas, sí, pero hay oportunidades y para esto por esto estamos, ¿no? Genial. ¿Veis? Tenéis ahí el código de barras de Slido si queréis hacer alguna pregunta. Como hemos empezado un poco tarde, no sé, Walter, si nos dais 10 minutos más o 5 minutos más de 7. Voy a negociar. 7 minutos sobre la 1:30. Así nos da tiempo un poco a cerrar esta ronda y quizás coger una o dos preguntas. Idoia, tú ya más o menos lo apuntabas. Creo que uno de los temas gordos de las telecomunicaciones, etcétera, es todo el debate sobre el fair share. Esto encaja también con el tema de autonomía estratégica, porque ahora estamos viendo que, lógicamente, la autonomía estratégica, sin muchas de las empresas GAFAM americanas, es muy difícil desarrollarla. Pero quizás ellas tengan que contribuir también a generar esa autonomía estratégica, ¿no? Incluso monetariamente. ¿Cómo está el debate ahora mismo? ¿Eres optimista o está difícil la cosa? Soy optimista porque el debate está ahí y sigue vivo, que ya es algo y es un logro. Somos optimistas porque creemos que ahora mismo la Unión Europea verdaderamente sí que se ha dado cuenta, y hace 2 años no se había dado cuenta, de que el sector de telecomunicaciones es crítico y que esos objetivos de los que nos hemos dotado no se cumplen sin nosotros, y un sector que no tiene rentabilidad sobre sus inversiones no invierte. Entonces, es verdad que esta semana se celebró el Consejo Informal de León de Telecomunicaciones. Allí se ha dado un espaldarazo a lo que es nuestra iniciativa. El comisario Bretón ha anunciado una futura regulación de redes donde se contemplen soluciones para la industria de telecomunicaciones, y entendemos que una de las soluciones es esa. Para nosotros la solución pasa, como he comentado antes, por abordar de diferente manera la regulación, que sea menos intrusiva, tener menos regulación en el sector, abordar desde un punto de vista industrial las políticas de competencia y luego tener una visión de sector como ecosistema digital, donde efectivamente hay unas redes de conectividad, desplegarlas y dotarlas de capacidad es muy costoso, exige mucha inversión, y todos aquellos que se benefician de esas redes tienen que contribuir, que es algo que ya está en la Declaración de Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea. No se trata de que los GAFAM, como tú bien dices, tengan que pagar las inversiones en redes de telecomunicaciones, pero sí que es verdad que actualmente el 60% del tráfico de Internet lo generan 4 compañías en el mundo, que son casualmente americanas y una asiática que se llama TikTok, aunque no es un nombre como compañía, es un nombre comercial, ¿no? Entonces, esas compañías han generado un enorme modelo de negocio mediante la utilización de un activo, que es la red, que le supone un coste cero. Entonces ya no es sostenible, no solamente desde el punto de vista de las necesidades de inversión, sino también desde el punto de vista de eficiencia en la red, porque cuando tienes un activo que no te cuesta, no tienes ningún incentivo para hacer un uso eficiente y sostenible de esa red, y la red, su uso se puede eficientar, ¿no? Y con la llegada del 5G y el 6G van a exigirse más inversiones y un uso más sostenible y eficiente de esa red. Entonces, nuestra petición a la Unión Europea es que valore la participación de estos actores en la red, y no estamos pidiendo nada muy disruptivo realmente.
realmente. Lo que estamos pidiendo es que nos dé una palanca para sentarnos a negociar con estos actores del ecosistema digital que, debido a su inmenso poder de mercado, ya que han disfrutado este activo de manera totalmente gratuita en los últimos años, no tienen ningún incentivo a sentarse a negociar con nosotros, no solamente el precio o contribuir con nosotros a la financiación de las redes, sino también aspectos técnicos, comerciales o incluso aspectos de sostenibilidad en la red, porque si somos realistas, con un uso de la red más eficiente es posible también hacer un ahorro en la inversión que tienes que hacer en la red en cuanto a capacidades y despliegue. Entonces, eso también es negociable, pero para eso las dos partes tienen que poder sentar a negociar y a día de hoy no podemos. Entonces, nosotros en nuestra iniciativa OTFRSER lo que estamos reclamando en esa futura regulación de telecomunicaciones, que parece que se ha anunciado, va a publicarse un libro blanco con las ideas que tiene la Unión Europea sobre cómo tiene que ser la nueva regulación del sector digital en Europa, donde contribuiremos, lógicamente, como parte de ese sector digital y seguiremos viendo este tema. Pero para nosotros es crítico y creemos que la Comisión Europea y la Unión Europea también lo entiende así, pero ciertamente la regulación tiene que cambiar, porque a título de ejemplo, y también para que veamos el contexto, por un lado estamos viendo los objetivos de la década digital, estamos viendo esa nueva ley y regulación de las redes en Europa, pero a día de hoy el debate que nosotros estamos teniendo con la Unión Europea, el más crítico para nosotros a día de hoy y el que más tiempo nos está consumiendo discusión con la Unión Europea, es el debate sobre si hay que reducir los céntimos de euro que se cobran a los usuarios que en un país hacen una llamada de telefonía fija a otro país de la Unión Europea. Entonces, el debate que estamos teniendo ahora con la Unión Europea es si esa reducción tiene que ser de 10 céntimos de euro o de 5 céntimos de euro, con todo lo que supone de consumo de tiempo en recursos personales y de equipos para convencer a la Unión Europea de que no tiene mucho sentido. Entonces, si todavía estamos discutiendo eso, la discusión sobre la legislación del futuro de las redes digitales, pues va a ser una discusión dura. Por eso creemos que la Unión Europea está en el buen camino, pero como ya ha apuntado Agustín, es el momento de hacer el cambio un poco de mentalidad, de lo que se tiene que discutir y es realmente relevante para el continente europeo. Bueno, Carles, acabamos contigo y quizás acabamos con desde una visión tan macro que hemos también abordado a una visión a lo mejor más concreto también, ¿no? Porque Agustín lo comentaba, ¿no? Quizás nosotros el proyecto de política industrial que hemos desarrollado después de la pandemia es Next Generation EU. O sea, son 800.000 millones de euros en inversión pública para hacer nuestras economías más resilientes, ¿no? Y Agustín lo comentaba, aquí en España pues los proyectos estrellas son los PERTEs. Y yo entiendo seguramente que desde VAS pues lo habéis seguido con interés, incluso a lo mejor estáis participando en algunos de ellos. ¿Lo estamos haciendo bien o podemos hacerlo mejor? Bueno, yo diría, como he contestado en la primera pregunta, hay margen de mejora, un margen importante. Nosotros no suscribimos para nada la frase de algunos políticos del pasado que afirmaban que la mejor política industrial es la que no existe. Nosotros creemos que la política industrial debe existir a nivel nacional y también a nivel europeo. La industria al final es un motor de riqueza, un motor de bienestar que nos vacuna contra las crisis. Lo hemos visto durante la crisis de la COVID-19, esa falta de autonomía estratégica que teníamos, que se ha comentado aquí un par de veces, que se tradujo en falta de mascarillas que se fabricaban en China, falta de medicamentos, también China e India. Y en este momento pues, sufrimos de la falta de producción local de baterías, algo que está ahora en el proceso de ser, digamos, corregido, como ha explicado antes Marcus, ¿no? En el futuro podríamos ver, en nuestro caso la industria química, cómo productos importantísimos como el amoníaco verde o como el hidrógeno también se fabrican fuera de Europa, en lugar de aquí, por temas de legislación o por temas de costes de energía, cuando la producción local es perfectamente posible y sería lo deseable, ¿no? Al final, la política industrial europea debería existir y debería apalancarse sobre todo, primero, en garantizar el acceso a energías renovables en cantidad suficiente, a coste competitivo. Un ejemplo, en 2022 Europa instaló 49 gigavatios de energías renovables. China, en el mismo periodo, en un año, 118 gigavatios. Es más del doble, un solo país, ¿eh? Hay que apostar por la circularidad para precisamente combatir la pérdida de recursos. Y eso significa, en el caso de la química, pues apostar por el reciclaje químico, que tiene un gran potencial para reducir residuos y aportar materias primas circulares. Hay que apostar por productos de baja huella de carbono y, sobre todo,
y esto también se ha comentado, hay que apostar por Europa como un continente atractivo para la inversión industrial. Y eso significa clarificar el tema de las ayudas de Estado, que de momento pues, es un freno a la inversión y que además tiene, digamos, declinaciones muy diferentes en función del país en el que estemos invirtiendo. Hay que apostar por proyectos estratégicos, definir cuáles son y darles facilidades en forma de ayudas, o sea, subvenciones, aportaciones económicas, permisos ágiles para que puedan salir adelante fácilmente y también incentivos fiscales atractivos, como hacen en el caso de Estados Unidos. También hay que trabajar para reducir la fragmentación del mercado único. Europa es una especie de caos legislativo. Si miramos diferentes países, ¿no? Hay diferentes situaciones, unas muy ventajosas, otras mucho menos ventajosas. Y hay que actuar con una sola voz en el concierto, digamos, económico mundial, ¿no? Finalmente, diríamos que hay que apostar por la transición ecológica como gran oportunidad para crecer y desarrollarnos como continente. Y también se ha dicho apostar clarísimamente por la innovación. La innovación es clave, innovación local desde nuestras empresas e instituciones para que Europa siga conservando este liderazgo a nivel mundial. Y el resumen sería que sin una política industrial real, tangible, exitosa en la medida en que puede garantizar la continuidad de la industria local y pueda, digamos, seguir aportando crecimiento y estabilidad, pues Europa no tiene futuro. Pero si lo hacemos, si somos capaces de realmente encontrar este común denominador entre los países y articular una política industrial que sea real y que sea efectiva, entonces pues el cielo es el límite, ¿no? Pues tenemos aquí dos preguntas y vamos a ver si podemos contestar rápido. Y la primera sería, dado los altos requisitos de sostenibilidad de los productos químicos en Europa, ¿puede hacer que tengamos productos diferentes en Europa y el resto del mundo? ¿No? Esto por alusiones creo que me toca a mí. Sí. Sí, claramente esto podría pasar. Es un riesgo. Aunque aquí hay que decir que la legislación europea, la REACH, fue pionera en su momento y pareció que era una forma, digamos, de separarnos del mundo y la realidad ha sido que el resto del planeta nos ha ido siguiendo, nos ha ido aproximando a esta legislación europea. Por tanto, el riesgo existe, pero yo creo que no es elevado. Bueno, creo que la segunda más o menos la hemos abordado. Creo que también solamente no es una pregunta, es un comentario, ¿no? Que la velocidad e intensidad es asfixiante. Quizás, pues, no sé si alguien quiere abordar un poco también esa que nos queda. Hemos clamado por planes y regulaciones claras. ¿Cómo definimos claro? ¿Alguien quiere abordar esa? Bueno, yo creo que más que... Bueno, yo creo que hemos clamado más bien porque la regulación esté alineada con la política industrial. Más que claros, yo casi clamaría por menos regulación o por lo menos que la regulación esté muy dirigida a lo que es realmente importante y no a un afán regulatorio de regularlo absolutamente todo. Porque cuando hablamos de claridad, yo creo que mis compañeros lo han explicado bien, es... a veces está el tsunami regulatorio, ¿no? De todo lo que se quiere abordar hasta el más mínimo detalle, que solamente la implantación de esa regulación a nivel empresarial, ¿no? De compañía es complicada y te exige muchos recursos a nivel interno, ¿no? Entonces, quizá creo que habría que igual tener una regulación más focalizada en aquellos temas que realmente son muy importantes, ¿no? Y esa regulación tendría que estar, en mi opinión, pasaba un poco también por el tamiz de la política industrial, ¿no? De cómo ayuda a la competitividad de las empresas europeas, ¿no? Y ese ejercicio, hasta ahora Europa no lo ha hecho tanto, creo que está en el camino de empezar a hacerlo porque está viendo un poco que tenemos que tener una autonomía estratégica, pero tiene que ser así, ¿no? Y bueno, pues al final ponemos un poco en ejemplo la regulación de protección de datos, en la que somos pioneros y es verdad que ha sido exportada a todo el mundo, aunque no en todo el mundo es igual, pero tiene impacto, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial generativa se sustentan en datos y la realidad es que en Europa pues van a ir igual probablemente la innovación en inteligencia artificial algo más lenta que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no tiene una regulación de protección de datos de carácter personal tan proteccionista como la europea. Entonces, claro, ese impacto está ahí. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? O clamamos un poco desde el punto de vista empresarial, ¿no? Muy bien. Pues yo... Sí, solo por añadir un comentario, el claro también es más simple, más rápido, menos burocrático. Bueno, sabéis que hay todo un movimiento de lenguaje claro entre la administración y el ciudadano. Que el ciudadano pueda intervenir con la administración fácilmente y que reciba información de la administración
que sea fácil. Creo que podría aplicarse también a esto, ¿no? O sea, creo que tenemos como sociedad objetivos, pero también el regulador tiene que pensar cómo pueden lograrse esos objetivos sin las mayores trabas posibles, ¿no? Pues con esta idea creo que acabamos este segundo panel, así que muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a ustedes por estar todavía aquí.